no encuentro las palabras correctas para decir todo lo que siento, porque el programa de hoy habla sobre la danza moderna que particularmente a mí me gusta mucho, me fascina. Hace 10 años que conocí la danza moderna y me encanta, y además estoy en compañía de la increíble, gran exponente nacional, presidenta de Sinatat, docente, coreógrafa, mujer maravillosa, Paola Aste. Bienvenida, Paola, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación al programa. Hola, Fernando. Oye, muchas gracias. Yo estoy feliz. Te agradezco a ti también de haberme invitado a tu programa. Son maravillosos. Yo también quiero felicitarte por todo lo que, esa creatividad, esa gestión, esa capacidad, ese entusiasmo, ¿no? Esa pasión que tú pones en tu programa, en estos momentos, en tu vida también. Conozco yo por allá, Arica. Lo Claro que maravilloso que lo sí. hace. Maestra Paola, tus palabras me honran mucho, te lo agradezco. Yo le quiero contar a todas las personas que nos están escuchando que conocí a la maestra Paola Aste en el año 2009, hace 11 años, en la Escuela de Invierno de la Universidad UNIAC, donde fui, en ese entonces yo era estudiante de la Escuela de Ballet de Marcela Ramos, aquí en Arica, y fui a tomar las clases de las escuelas de temporada que hacía la Universidad UNIAC, y llegué a la clase de danza moderna junto a Paola Aste y mi cabeza explotó. Yo no entendía qué era eso, me sentía vivo, sentía mi cuerpo presente, estaba interpretando y estaba bailando al mismo tiempo. Además que para mí la conexión con el teatro era muy importante y las clases de Paola eran ¡puf! Y después cuando estaba durante el primer año de la universidad que estudié en UNIAC, Teatro y Comunicación Escénica, la maestra Paola me aceptó en sus clases de primer año en la carrera de danza que tomaba en paralelo y ese gesto nunca lo voy a olvidar, maestra Paola, poder haber tenido la posibilidad de tomar clases contigo, que tu generosidad por haberme permitido entrar a las clases, aunque yo era de otra carrera, y también porque querías compartir tu conocimiento, eso nunca lo voy a olvidar y te lo agradezco siempre y lo voy a reconocer siempre. Alegría de que estuviste en Arica con nosotros en el 2019 en la Escuela de Formación Actoral, compartiendo tus conocimientos y que también pudimos compartir ese mismo amor que siento por lo que enseñas. Ay, qué lindo tus palabras. Yo me acuerdo perfecto de tu entusiasmo también en clase. Qué energía, Fernando. Una energía maravillosa, maravillosa. Sí, siempre. Igual en las clases de la unidad actor. Los actores son tan apasionados, ¿no? Sí, cuando están ahí en el momento, como que no se pierden nada. Así que yo agradezco también el habernos Gracias, maestro. encontrado, ¿no? Sí, qué rico que nos hayamos encontrado y que nos hayamos reencontrado también ahora en Sinatat. También nos juntamos siempre, así que maravilloso. Maestra, quiero empezar para quienes no te conocen, que yo dudo que haya personas que no te conozcan, pero por si acaso, porque tenemos gente que nos mira de otros países también, entonces me gustaría poder comentar sobre cómo son tus inicios en la danza. ¿Nos podrías contar eso, por favor? Bueno, mira, yo empecé acá, la danza yo la empecé en Concepción, junto a Belén Álvarez, la gran maravillosa Belén Álvarez, que en aquellos años, estamos hablando de los años 74, 75, o sea, en plena dictadura. Hay que remontar a la dictadura dura, ¿verdad? Ya la Belén regresa a Concepción y acá ella empieza a armar la danza, en esa época danza contemporánea se llamaba, la danza contemporánea, y la Belén que venía de toda una historia santiaguina con el ballet municipal y que tenía también, había tomado clases con Chintolesi, también tuvo la oportunidad de tomar clases con la Joan, antes que la Joan partiera al exilio. Entonces igual tenía una mezcla muy contemporáneo para aquella época. Y yo empecé con la Belén realmente a estudiar danza, o sea, a enamorarme de la danza. Yo creo que ahí partí mi enamoramiento con la danza totalmente, porque la Belén igual era una mujer muy creativa, ¿no? La Belén hizo muchas cosas en esa época en Concepción, con el alero ella trabajaba con el alero de la Universidad de Concepción en aquellas épocas y fue una mujer muy creativa. Entonces yo me empapé harto y ahí comenzó
mi amor por la danza. Bueno, después continuó con otros lados, pero donde partió realmente el origen, yo creo que, y también las ganas de ser coreógrafa, porque fíjate que a mí me encantaba como ella manejaba los cuerpos, y decía, yo de repente la miraba, yo era chica, había tenido 13 años, 14 años, ¿me entiendes? Pero para mí era fascinante. Yo siempre dije, oh, como que ganas de ser como ella, hacer una banda así, alguna vez, poder hacer lo que ella hace. Oye, montó la consagración de la primavera, cuadro de una exposición, con música de Emerson, Lake and Palmer, o sea, era súper vanguardista para la época, Oh, genial, genial. Sí, ahí partió mi amor por la danza, diría yo. ¿Mm? Bueno, wow, qué después de lindo. eso yo tuve, ¿perdón? No, qué lindo, por favor, después de eso, siga. Ah, bueno, después de eso bueno, yo después de eso me fui, pasaron muchas cosas y luego yo me fui a estudiar a Alemania y estuve en el norte de Alemania y estuve estudiando danza y enfocado en lo que era como la escuela de Laban antigua, que quedaban muy pocos en Alemania en aquella época, pero igual yo tuve maestros que trabajaron con la paluca, con la Gret Paluca, por ejemplo. Ah, wow. Súper interesante todo. Y fue una época maravillosa, llena de conocimiento. Y luego yo regresé acá a Chile y justo acá había llegado, así como que fue paralelamente la llegada de la Joan a, a Chile, claro. Entonces, a Concepción también, específicamente por la Manuela. Bueno, y ahí entré en todo el mundo de Patricio Bunce con la Joan. Luego yo, años después, bueno, me quedé un tiempo en Concepción, Ya. trabajando junto a mi amiga Cecilia Godoy, bailarinas también que se habían formado con Patricio y con la Joan, y yo luego después me voy a Santiago y estudio y trabajo un montón de tiempo junto, discípula directa de la Joan y de Patricio. Eso es algo que de la escuela Leder total y que yo estoy eternamente agradecida y siempre lo he dicho porque la Joan eh, una mujer maravillosa que yo quiero y admiro y con todo mi corazón, nos abrió un mundo y junto con Patricio, por supuesto también, que gran maestro, como que nos abrieron el mundo, una ventana gigante a una tremenda generación de bailarines, coreógrafos y creadores de profesores de hoy en día, ¿no? Ellos nos marcaron profundamente, profundamente, por lo menos yo me siento absolutamente identificada con esa forma de ver la danza, con esa forma de ver la vida, porque la danza y la vida van pegadas, ¿no? Uno cuando opta este camino de la danza, es el camino de la vida. No, no. Entonces yo con eso, maravilloso. Y ahí tuve mucho tiempo con ellos. Eh, bueno, paralelamente se formó acá un centro de danza, entonces había todo siempre una conexión directa con Patricio, con la Joan, con la Manuela, un montón. Y después de años en eso, yo luego me fui a Nueva York, y justamente porque tenía ganas como de hacer una pasantía, tenía ganas como que de refrescarme un poco, y le pregunto a la Joan, ¿ah? Porque yo con la Joan nosotros tenemos, bueno, una amistad, una relación, diría yo, muy, muy profunda. Yo me quiso dar una relación de cariño, ¿no? Y yo le pregunto a la Joan, ¿qué crees tú para dónde podría partir yo? Así como que tengo ganas de hacer algo, ¿viste? Y la Joan me dijo, mira, ¿por qué no vas y nos pruebas con limón? Conoce, porque ella siempre nos había hablado de la técnica limón. La Joan siempre decía que la técnica limón era como el primo hermano del Leder, ¿verdad? ¿Me entiendes? Siempre como que hablaba de esa conexión. Entonces me dijo un día, bueno, ¿y por qué no te va a yo creo que para allá trata de buscar, de conocer directamente, como más de cerca, más profundo. Así que ahí empecé a averiguar y le encontré que tenía toda la razón, me encantó. Y bueno, me pude ir a Nueva York.
me gané un fondar para irme a estudiar allá, y estuve haciendo, yo creo que es como una cosa, como un semestre, ¿no? Semestre de invierno de allá. Sí, así que me encantó, fantástico. Y bueno, y desde ahí también he seguido teniendo como contacto, como con lazos con lo que es la José Luis Mondar Foundation, y así que por ahí han dado como un poco mi historia. Y bueno, y he tomado un montón de otros seminarios, maestros maravillosos chilenos que igual me han enseñado, y he aprendido un montón con ellos, el Jorge, Lea, por supuesto, lo recuerdo, con el Luis, con harto, Rodrigo, la Vale. Nosotros somos así como que compartimos muchas cosas, intercambiamos y crecemos y nos alimentamos mutuamente. Pero bueno, por ahí va mi información como más específica. Qué precioso y qué tremendo viaje, ¿no? Desde Chile, Alemania, a Estados Unidos y con todas las conexiones, Patricio Bunster, Joan Turner, o sea, qué increíble cómo tener toda esta conexión. Wow, me gustaría preguntarte, maestra Paola, para las personas que no han escuchado sobre esto, o quizás para los actores que nos están mirando, porque además tenemos siempre muchos actores o otros artistas que nos ven, preguntarte cuando hablamos de danza moderna, ¿de qué estamos hablando específicamente? Bueno, la danza moderna específicamente es como el cuerpo, es la relación del cuerpo con las fuerzas de sí misma y con las del entorno. O sea, la danza moderna está siempre en un contacto, bueno, el método Leder, porque igual como que hay varias cosas, ¿no? Nosotros nos formamos con la Yori y con el Patricio, y de alguna manera el método Leder es como una filosofía de la danza, ¿ah? En el sentido de que tiene como diferentes aspectos que son tan importantes. O sea, no es una cosa, no es solamente la técnica, ¿no? Es como un poco el por qué quieres bailar, ¿ah? ¿Qué es lo que te mueve bailar? No es el cómo tú bailas, sino que qué es lo que te lleva a la danza. ¿Ah? Es decir, no sé, si podemos caminar, podemos bailar. Es como una forma, ahora claro, si uno lo quiere estudiar ya como profesionalmente, evidentemente que tiene que tener, bueno, otros recursos, pero en el sentido de recursos como más corporales, ¿no es cierto?, para poder dedicarte, pero igual, o sea, como que nosotros aprendimos una danza humana. Entonces, la danza moderna tiene que ver con, bueno, con conceptos conceptos como el peso, la energía, ¿no es cierto?, el espacio. Estamos siempre relacionados con la fuerza de gravedad, que es esta fuerza que atrae los cuerpos hacia la Tierra, y cuando uno cuando uno observa a un niño, a un niño, los niños siempre saltan alegres, caen al suelo, ruedan, no le tienen susto como a esta fuerza de gravedad, que con los años después uno se va poniendo como más rígido y ya no cae tan libremente al suelo, ya como que cuesta pararse, ¿no es cierto? Entonces hay un diálogo constante con esta relación que tiene el cuerpo con la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la utilización del peso, la relación con el espacio, las direcciones, los planos, el volumen, dibujar, porque la danza moderna dibuja, es como la arquitectura, en el espacio. ¿Ah? ¿Ya? Y ahí, bueno, entran varios factores, entonces, claro, uno comienza esa relación espacial, ¿no es cierto?, donde está el punto, la línea, luego viene una dimensión, luego viene el plano, luego viene el volumen, las trayectorias del espacio, y también está toda la parte del trabajo como de la eukinética, que son las cualidades del movimiento, ¿no? Que es como la poética de la danza. ¿Ah? La poética de la danza es cómo interpretamos nosotros un movimiento, cómo relacionamos un movimiento con una interpretación, aparece como la dramaturgia del bailarín también. ¿Ah? Entonces la danza moderna busca todas esas relaciones. ¿Ah? Y evidentemente, por ejemplo, el método Leder tiene una libertad maravillosa. Claro, existen unas formas específicas de cómo
manejar el torso, los soportes, en las direcciones, en las relaciones, ¿no? Pero igual hay una libertad, por ejemplo, del profesor, del maestro, del profesor o del coreógrafo a crear su propio método, su propia forma de trabajo. No es una cosa establecida ni que diga esto tiene que partir acá y tiene que terminar allá, ¿no? Como lo son otras técnicas de la danza, que tienen como un seguimiento y una formalidad. Acá hay una cierta búsqueda que nunca termina, y eso es lo maravilloso, porque la danza moderna no es que se quede en lo que fue la danza moderna, sino que la danza moderna tiene también esa posibilidad, esa posibilidad de atrapar, digamos, atrapar otras interpretaciones, otras formas, pero uno lo toma y lo relaciona con el sentido del movimiento. Yo creo que la danza moderna le da un sentido tremendo al movimiento. Claro, yo pienso, bueno, siempre lo digo, te lo he dicho a ti, se lo he dicho a muchas personas, que yo creo que en Chile hay una danza moderna que es la danza moderna chilena, que quizás se nutrió de la danza alemana, pero yo siempre digo el moderno chileno, que es una cosa muy expresiva, muy fuerte, que a pesar de que comparte estos elementos de el estudio del peso, el tiempo, el espacio, etcétera, tomé clases de moderno en Estados Unidos, por ejemplo, y eran mucho más formalistas, por decirlo de algún modo. Lo que en tus clases, en las clases de Rodrigo Fernández, por ejemplo, Valentina Pavés, he descubierto también, he vivenciado eso, lo interpretativo que es lo que tú estás diciendo, y por eso, para mí, siendo actor, me llama tanto la atención la danza moderna, precisamente porque creo que tiene algo allí que conecta no solo con el movimiento formal, sino que con el universo interno del intérprete, y como dice Rodrigo Fernández, es un estudio, ¿no? La eukinética es un estudio que no es necesariamente una forma de moverse, sino que es se aplica a distintas formas de moverse, porque estudiamos el peso, el tiempo, el espacio, todo tal y como tú nos lo estás diciendo. Y ahí me entra la duda, maestra, ¿cómo es entonces la relación con el método Limón, por ejemplo? Usted nos acaba de hablar sobre Leder, ¿y cómo es con el método Limón? Mira, lo que pasa es que, sí, que buena, qué linda pregunta, genial. Lo que pasa es que igual en leer, yo creo que nosotros acá, tú dices, quisiera agregar algo a lo que tú habías dicho en tu comentario sobre que la danza moderna chilena. Bueno, yo creo que nosotros aquí en Chile, como seguramente Rodrigo también ya te lo ha dicho en otras oportunidades, y la Val igual, porque nosotros venimos de la misma escuela, eh, eh, la danza la danza moderna en Chile tiene raíces alemanas profundamente. Hoy en día, o sea, la danza acá, ¿me entiendes? Nosotros ahora, bueno, existen como en todos lados, la globalización y la mezcla de cosas, y han aparecido, y fantástico, un montón de otras tendencias y técnicas, qué sé yo. Pero acá en Chile, la danza es tremendamente alemana, raíces alemanas. Y yo creo que también las raíces alemanas acá, gracias a la Young y a Patricio, se lograron desarrollar de una manera que incluso en Europa ya se ha perdido un poco, ¿me entiendes tú? Que aquí realmente se fijó, se entabló una base sumamente sólida, gracias y se desarrolló todo lo que la Joan y Patricio con Kurt Joss y con Leder, ¿no es cierto? La Joan fue una discípula directa de Leder, al igual que Patricio. Bueno, Patricio y con él y Patricio también con Kurt Joss por la parte coreográfica, ¿no? Y la Joan por la parte pedagógica, mucho con Leder. Entonces aquí nuestras bases son realmente, y la danza en aquel momento en Alemania era muy expresionista, ¿no? O sea, igual la relación con el espacio, muy fuerte la energía, el tiempo, muy rítmica también con todo lo que es el croco, todo, muy rítmica, muy acá. Y yo creo que toda esa escuela se logró formar acá, ¿no? Por eso y nosotros lo hemos ido también manteniendo y a la vez también evolucionando. Y ahí es donde yo creo que tú dices lo de la danza chilena, porque tiene todas esas raíces fuertes con, con lo que a uno le pasa ahora, porque la danza siempre va a ir cambiando, de alguna manera, ¿no?
si se refleja con la identidad y con lo que está pasando en la sociedad y en el mundo y con las otras artes, evidentemente que se va cambiando. Eso. Y en relación, sí, yo encuentro que es lo que tú dices, los americanos tienen como otra, por ejemplo, allá no existe, no sé si no existe, yo no podría decir eso, no soy quien para decir eso, pero creo que como la danza de Leder, propiamente tal, no es muy conocida en Estados Unidos. Allá como que se agarró firme, ¿no es cierto?, lo que venía de la corriente de la Doris Humphrey, de la Martha Graham, ¿no es cierto?, de Ted Shan, de la tantas Ruth and Dennis, ¿no? Entonces tiene como otra textura, otro formato. Y la técnica Limón, por ejemplo, siendo que trabajan los mismos contenidos, o sea, no exacto, pero sí, lógico, el peso, la gravedad, la musicalidad, la relación con el espacio, pero es otra forma de verlo. O sea, José Limón hablaba un poco de que el cuerpo es como una orquesta. Entonces, él le sacaba mucho provecho a que el cuerpo podía ir cantando en distintas voces simultáneamente. Entonces, como que hay un énfasis diferente y que lo hace maravilloso, porque también lo hace como único. ¿Se fija? Así es como nosotros en el Leder, el trabajo de la eukinética, yo creo que la forma en que lo vemos nosotros no, es una forma muy especial de verlo, ¿no? Hay que saber, tener todo ese conocimiento. Y en el Limón también hacen una diferencia en la utilización del peso. Como que el Limón le da mucha interpretación y mucha importancia al torso, el torso y el centro de peso, que es la cadera, ¿no es cierto? ¿Ya? La cadera actúa como el tronco de un árbol, ¿no? Como una base sólida que cae al suelo, ¡pum! Y el tronco, y eso le da una fortaleza, esa relación le da una fortaleza impresionante a la expresividad del torso, a la expresividad de los brazos, a la expresividad entonces hay cuando uno ve un bailarín formado por Limón, tiene una calidad corporal muy particular. Es así cuando uno ve, por ejemplo, no sé, también otras cosas, o sea, Leder, lo mismo, la relación espacial que tiene con las diagonales, con el volumen, con los infinitos, es muy diferente a lo que se hace el Limón, o lo que se hace, no sé, uno también ve la técnica Graham, también es única. O sea, son técnicas, oye, y son lenguajes tan bien elaborados, con una base tan sólida, tan maravillosa, que valen por sí mismos, ¿no? Sí, absolutamente. Y son reconocibles, claro, tienen una identidad. Eso es lo maravilloso, que tienen una identidad. Y cuando uno conoce esa identidad y se siente como atraída por eso y todo, es maravilloso, porque le hace sentido, ¿no? Le da como sentido y razón a lo que Absolutamente, pasa. yo pienso en el carácter, lo que tú dices como el carácter de la danza. A mí me parece, y que es lo que a mí además me llama tanto la atención, me parece, habiendo estado en tus clases y escuchándote también ahora comentar todo, me hace mucho sentido, por supuesto, la parte del torso, sobre todo cuando nos dejamos caer y cuando nos recomponemos. Cómo se trabaja en el espacio, ¿no? Con las diagonales del espacio, con los puntos en el espacio, cómo soltar el peso desde el torso o los swing de brazos, etcétera. Entonces, claro, me hace mucho sentido lo que nos vas diciendo con respecto precisamente a las cualidades que aparecen. Y en ese sentido, ahora mi pregunta tiene que ver con cuando te enfocas al trabajo coreográfico, porque por supuesto tienes esta formación en Leder, tienes además esta formación en Limón. Cuando vas al trabajo coreográfico, ¿partes desde alguno de ellos en particular o tienes partes desde otro lugar, quizás desde la narrativa, quizás desde el tema? ¿O cómo es que enfocas estos conocimientos para llevarlos al trabajo coreográfico? Ay, ay, ay. Chuta.
Ya, qué buena, qué linda, qué buena pregunta, pero difícil. Bueno, yo creo que es una cosa como media innata, ¿no? Yo pienso que la creación, bueno, evidentemente que tiene que ver con la historia personal, ¿no es cierto? Que uno va, que uno va moldeando, creando, y yo pienso que el desarrollo del concepto, por ejemplo, yo creo que en mi coreografía, por ejemplo, hay como hay una factura que se podría decir que soy yo, ¿ah? ¿Me entiendes? Y yo soy una mezcla de muchas cosas, ¿m? Soy una mezcla de varias cosas, y evidentemente que la forma de componer o la forma de crear, yo creo que uno, la eukinética, ¿no es cierto? La poética de la danza es por donde uno de repente comienza quizás como a, a crear eh, ciertos motivos que tienen que ver con el desarrollo del concepto, con el que uno evidentemente que va a tratar en una obra, ¿no? Y en el motivo, bueno, uno deja fluir lo que uno es, ¿ah? Y en el fondo yo soy una mezcla de muchas de cosas, o sea, una fuerte relación con todo lo que, con todo el lenguaje, ¿no? Con toda la danza de Leder, ¿no es cierto? De la York, de Patricio, de todo lo que hicimos ahí, con cosas de Limón y con mis propias cosas, ¿no? Con mi propia forma, porque uno va creando, o sea, por lo menos uno, yo intento, digamos, eh, plasmar una huella como que es la huella del coreógrafo, ¿no? Una huella que es como la visión, porque al final, mira, yo creo que uno no crea nada, ¿ah? Yo creo que todo ya está hecho, porque uno es oh, un gran creador. O sea, uno lo que intenta es hacer algo diferente o interpretar lo que existe, y agarrarse de por aquí, de por allá, y darle el sentido eh, que uno, digamos, necesita hacer. Pero en el fondo, igual, todos estamos influenciados y tenemos nuestro, ahora, influenciados por las corrientes, influenciados por los grandes coreógrafos, porque uno tiene referentes en la vida. O sea, yo para querer ser coreógrafa tuve que ver a la Belén primero, pero después me encantaron también otros coreógrafos, otras coreógrafas que encontraba que me fascinaba cómo podían hacer, me empezaba a investigar y a leer y sobre la persona, cómo había sido, cómo había vivido, dónde había nacido, por qué llegó a ser quien era. ¿Ah? Y así con varios hombres, mujeres, de todo. Entonces al final, y uno va encontrando y va rescatando por aquí, por allá, más lo que uno trae, ¿ah? Porque eso es importante, ¿no? Tener un mensaje interno, tener una cosa interna propia, ¿ah? Que no sé de dónde se saca, si te lo enseñan o uno lo trae, no lo sé, pero yo creo que eso uno lo tiene que tener. Y con esa historia y con todas las otras, uno va armando y va creando. Y al final, pero es porque uno también tiene otros referentes y ¿me entienden? Una cosa. Entonces, cuando uno parte creando, aparecen todas esas cosas. Todo eso, eh, de repente uno se encuentra con eso, y a veces también te encuentras con la nada, y es terrible, porque ahí estás como, puedes estar días enteros y no sabes cómo empezar, ni por dónde, y cómo lo hace. O sea, la creación tiene muchas etapas, tiene muchas etapas. Gracias, maestro. Qué lindo todo eso que nos estás diciendo, como la nada o todo y perderse la licuadora y no puede ser, en fin, tantas cosas, ¿no? Y que tengo una pregunta, porque además tú tuviste la suerte de estar en una pasantía en Folkwang hace un par de años, ¿no? Y estuviste junto con la compañía de Pina Bausch, además.
Entonces, ¿nos podrías contar cómo fue esa experiencia que me parece, wow, cuando lo escuché por primera vez, fue pero así, wow, qué increíble. Y por favor, cuéntanos cómo fue eso, lo que viste y también cómo fue para ti ese proceso, ¿no? Porque es una búsqueda que has seguido manteniendo para aprender de la danza, tal como lo decías al inicio de la entrevista, has seguido estudiando siempre y en ese viaje es que fuiste invitada también a tener este proceso. Cuéntanos sobre eso, por favor. Mira, yo fui invitada en primer lugar por una amiga maravillosa que yo tengo, que es la Julia Beberholz, que es una artista plástica maravillosa, es chilena, con alemán, la chilena alemana ella, y se fue a Wuppertal después del golpe de Estado con toda su familia porque eran comunistas, entonces tuvieron que arrancar del Chile fascista que se está creando, y bueno, y ella es una artista ya muy reconocida, maravillosa, profesora además de artes plásticas, y trabaja en un colegio que se llama la Gesamtschule Pina Bausch, que están sumamente relacionados con la fundación de la Pina Bausch. Entonces yo recibí una invitación a trabajar en este colegio, que es un colegio artístico, integrador, una cosa maravillosa, que cuando yo veía ese colegio y decía, qué lejos estamos, ¿no? Por Dios, qué lejos estamos en Chile de tener un colegio así, integrador en las artes, integrador en la sabiduría, integrador en las culturas. ¿Ah? O sea, ahí yo tuve la maravillosa posibilidad de trabajar con niños, estudiantes de todo, o sea, imagínate, de todos lados, ¿ah? De todos los continentes. Entonces, una cosa increíble. Y paralelamente también surgió entonces la posibilidad de trabajar de conocer la compañía de la Pina y de hacer un taller, que ahí fue mi experiencia maravillosa con la Cusnelda Merci, que es hija de Dominique y de Dominique Merci, con la Malú, ¿no es cierto?, grandes bailarines y fundadores de la compañía de la Pina, y también con otra bailarina maravillosa, y tuvimos la oportunidad de hacer un taller en conjunto, ¿ah? En Alemania y en Wuppertal, donde participaron todo tipo de personas, porque como es el espíritu siempre y además que esa era como la instancia, digamos, de hacer un taller participaran bueno, con personas, con bailarines y de conocimiento, pero también estaban artistas escénicos, o sea, había gente que había estudiado música, que tenían conocimientos de danza, pero eran músicos, porque eso es lo maravilloso que se da también en otros países, como muchas veces las artes están integradas a la educación, entonces a veces entonces los chicos que quieren ser músicos, pero ya tienen conocimiento de danza, tienen conocimientos de teatro, es decir, es una cosa muy diferente a lo que tenemos acá como educación, ¿no? Entonces, gente que ya tiene conocimiento. Bueno, y se armó un taller hermosísimo, hermosísimo. Y para mí, poder estar con estas dos bailarinas de la Pina, y estaba mirando, por ejemplo, el taller, iba la mamá de la Tusnelda, que es la Malú, que bailaba, la primera bailarina que bailó con la Pina, el Café Miller, o sea, una mujer que, una voz pues que te hablaba así, que tenía un vozarrón, que uno, y yo me quedaba, pero así, como cosas, experiencias increíbles que uno siempre las vio, no sé, en películas, por decir algo, ¿no? Y de repente uno tiene la oportunidad después de eso, de tomarte un café, de conversar, de la Pina y todo, no, increíble. Fue una experiencia enriquecedora 100%, y yo estoy sumamente agradecida a la vida y a mi amiga Julia, que fue la que hizo todo este cuento, porque ella dijo, no, me encantaría que tú tienes que conocer con todo el conocimiento de la danza en Chile, todo lo que es aquí. Así que ella como que hizo este lazo y la cosa al final funcionó y fue maravilloso. Y tuve la posibilidad también de conocer a los bailarines, estar en ensayos también de la Pina, por ejemplo, de la compañía, porque la Pina, increíble, o sea, estar ahí en el clásico espacio
No, increíble. En Lichburg se llama, Lichburg, ¿no? En la calle, donde está ahí el típico clásico espacio de la Pina. Maravilloso. Qué precioso. Además, es como que de algún modo, si uno lo piensa, tú recibes el método LED, que además es esta ordenamiento, por decir de algún modo, de los pensamientos de Laban, que fue además maestro de Joss, que fue maestro de Pina, y que tú recibes también esa formación y que vas allá mismo a la fuente, como que al lugar donde se crean tantas cosas. O sea, me parece increíble, ¿no? Como conectarse con la fuente con el origen, por decirlo de algún modo. No, fue maravilloso, una experiencia única, o sea, yo no lo podía creer, sí, y poder compartir, crear, bailar, hacer cosas, intercambiar, o sea, increíble porque igual son tremendos, o sea, tremendos bailarines, con una experiencia, con una vivencia, todo, viendo, por ejemplo, claro, bailarines que ya tantos años, ¿no? Que han pasado tantos años y que están ahí totalmente vigente, con una fuerza, con una entereza, a pesar de todo, es una cosa que a uno una inyección de energía y también como de perseverancia, porque yo creo que siempre ha sido difícil esto de la danza. Absolutamente, absolutamente. Maestra Paola, yo quisiera preguntarte ahora sobre otro aspecto de tu vida, porque tú, además de la coreografía, te dedicas a la pedagogía y enseñas, como conté al inicio, en la Universidad UNIAC, por ejemplo, pero además de eso, tú eres un rostro ilustre de la región del Biobío, ¿no? Si es cierto, todos los premios habidos y por haber te los has ganado, reconocimientos, todo. Entonces, me gustaría preguntarte, porque además, como yo soy de Arica y este programa lo hago desde el Centro MB2, que está aquí en Arica, en una región, y trato de conectarme con el pensamiento de todas estas personas nacionales, internacionales, me gustaría saber de ti, que eres alguien que no se ha desvinculado de su región, a pesar de trabajar en la capital, no te has desvinculado nunca de tu región. Entonces, ¿cómo es el trabajo que has desarrollado desde la región para la danza y con tu carrera también? Bueno, yo creo que tenemos que regresar, hay que retroceder un poco en el tiempo para poder responder esa pregunta. Bueno, yo creo que aquí todo partió también en Concepción, cuando yo regresé a Chile después de haber estado en Alemania. Yo me encontré igual acá con un movimiento maravilloso de danza que estaba empezando con la llegada de Patricio, con la llegada de la Manuela y la Yon acá a Concepción. Y yo creo que eso también fue una fortaleza tremendamente importante como de cariño, por esta ciudad, por lo que estaba pasando, por lo que se logró hacer en aquellos años. ¿Ah? Siempre como que hubo un compromiso y una alegría también, ¿no? Dentro de todas las dificultades. Bueno, Concepción igual siempre ha sido una ciudad, una pequeña ciudad, digámoslo así, pero emblemática en ciertos roles, políticamente, artísticamente. Comprenderás que de Concepción han salido un montón de artistas importantes para nuestro país, ¿no? Desde los músicos, desde actores. Entonces la danza tampoco quedó como ajena a eso, a ese movimiento que en la época de la dictadura fue una resistencia. Nosotros hicimos una resistencia cultural, una resistencia política, ¿ah? Acá en Concepción. Entonces se formaron lazos muy fuertes, ¿ah? Muy fuertes de permanencia y también como sí, de permanencia y de expresión como de estar ahí en la lucha, como se dice, ¿no? Entonces, yo después me fui para Santiago y acá quedaron compañeras, ¿no?
que al igual que yo, se las habían jugado por entero, por entero. Entonces yo siempre como que sentí un poco que aquí esto no tenía que morir. ¿Mm? Yo siempre sentí un poco de Concepción, porque yo creo que si yo no hubiese vuelto, no sé, a lo mejor habría pasado otra cosa, no tengo idea, pero el hecho de que yo fui como persistente, mi papá siempre me dijo que yo era muy porfiada. ¿Ah? Mi padre, mi querido padre, siempre me decía que yo era muy porfiada y yo creo que él tenía súper razón. Yo en ese tiempo no le tomaba el peso porque era joven y cuando uno es joven, uno puro, el que no es joven y no es revolucionario, entonces, ¿qué juventud es esa, no? ¿Ya? Yo era revolucionaria en mi época, por supuesto, y como yo, muchos más, ¿ah? Muchas y muchos. Ahora se dice muches, ¿no es cierto? Y me gusta ese término, porque es inclusivo. ¿Eh? Entonces éramos revolucionarios y queríamos cambiar el mundo y queríamos algo mejor. ¿Ah? Entonces igual yo como que ese sentimiento se metió en mi corazón o en mi piel o en algo, ¿no? En algo. Entonces yo después me fui, pero siempre sentí como que no podía dejarlo del todo. Entonces siempre estuve dialogando con mis compañeras que habían quedado acá y de repente venía, por ejemplo, después de haber tenido millones de clases de eukinética con la Young, por ejemplo, maravillosa, ¿ah? Y yo venía para acá les traspasaba todas estas cuestiones a mis compañeras de acá de Conce, encontraba que tenía, y empezamos bueno, y ellas también a descubrir una capacidad de creación, una capacidad de hacer cosas, bueno, y siempre se mantuvo ese lazo. Nosotros teníamos acá el centro, en aquella época, en los años 80, acá estaba el Pucalán, que era un centro, que era un lugar, oye, un lugar chiquitísimo. Yo ahora me acuerdo, yo no sé cómo hacíamos tantas cosas ahí, pero era un lugar pequeño, pero era gigante a la vez. Y eso, ahí se albergaban todas las disciplinas del arte. O sea, llegaba el teatro, lo fuerte era como la danza y el teatro, porque nosotros trabajamos con el Teatro Urbano Experimental y el Calaucán. Era como eso, el grupo de danza Calaucán y el TUE, que era el Teatro Urbano Experimental. Que ahí estábamos la Cecilia, yo, bueno, mucha gente. Y la cosa es que ahí llegaba mucha gente. Entonces siempre fue como un polo, como un centro ahí importante de otras artes, música, fotografía, pintura, en fin, literatura. Y además que también había como la agrupación democrática de artistas, que también era una agrupación fuertísima. Entonces, creo que de alguna manera, quiero decir con esto que Conce siempre tuvo como una cosa artística muy potente. Y que yo pienso con los años que yo me sentí muy vinculada con eso. Y como que también pensé que el no dejarlo nomás, porque uno puede llegar y dejarlo, y me cambio de ciudad y chao, y uno arma otra cosa, pero yo creo que logré crear una especie de lazo fuerte que no se disolvieron con los años, que no se fumaron con los años, que más bien como que se mantuvieron por ahí fuertes. Entonces yo como que siempre venía de repente, una vez al mes, o no sé, hacer algo, ¿no? Con mis compañeras que habían quedado acá. Hasta que el año 94 se acaba la dictadura, ¿no es cierto? Viene toda esta cosa como la transición, de la transición, eterna transición. Y el año 94 nosotros, o el año 92 parece que formamos, no me acuerdo si el 94, estoy un poquito perdida la fecha, pero al final nos ganamos un proyecto con mis compañeras de acá para hacer unos talleres de danza moderna aquí a los estudiantes, que los hacían mis compañeras en realidad, y yo venía a hacer reforzamiento nomás. Y nos ganamos un proyecto con la Municipalidad de Concepción. Y bueno, oye, aparecieron, no sé, hicimos una audición y habían como 140 personas en la audición, un montón que nunca habían escuchado hablar de lo que era la danza moderna. Y nosotros trabajamos, bueno,
con músicos ahí, músicos de vivo, nosotros empezamos ¿cómo se llama? A involucrar a ciertos, ¿ah? Yo decía, no, esto tiene que ser con música en vivo, y todo esto siempre muy bien guardado, o sea, yo aconsejaba y siempre con la Joan, por la Joan, la Manu, todo, de hecho, la Manuela vino para algunas audiciones para acá, o sea, siempre, como la Manuela también había hecho un tremendo trabajo aquí, también siempre ese lazo súper importante, y bueno, y ahí formamos los talleres, después nos ganamos, bueno, cada año teníamos más interesados, entonces ya empezamos a tener nivel A, principiante, intermedio, después un grupo avanzado, después empezamos entre medio, y dije, bueno, los cabros están bailando, ya hay que empezar a meterle otras herramientas, entonces académico, después en cinética, análisis, o sea, y empezamos a armar como una pequeña escuela, así sin querer queriendo. Empezamos a meterle cosas como del método Leder, eukinética, coréutica, porque van de la mano con la danza. Y siempre, ya, y bueno, y colaboraciones, porque empezamos a formar unas colaboraciones, ya, como yo estaba en Santiago en esa época, radicada totalmente, entonces tenía como los lazos súper y trabajaba con todo el mundo de la danza, entonces empezamos a tener mucha colaboración, no solamente del espiral, o sea, del espiral y a partir del espiral, claro, con la Manuela que venía, la Joan, pero también, por ejemplo, el Rodrigo, la Val, empezó a aparecer, el Jorge Olea, la Verón, y aquí se empezó a armar un cuento muy fuerte. Y bueno, nosotros trabajamos en esa época en gimnasios municipales que eran un horror, un horror. Tú comprenderás que eran del horror, o sea, nada que ver con un bailarín. Helado, frío, sucio, de un cuánto hay. O sea, nosotros éramos como los guerreros de la danza, yo creo, porque incluso nos colamos de frío en los inviernos de lluvia, era, ni te explico, o sea, kafkiano. Éramos así una cosa tremendamente, no, y los chiquillos eran increíbles, hasta el de hoy, yo pienso y digo, por Dios, pero bueno, esos son los cabros que están haciendo danza en todos lados, no solamente en Conce, sino que en otras ciudades del país y también en el extranjero. Qué No, fue lindo, increíble. maestra. Bueno, y al final nosotros nos adjudicamos un proyecto porque éramos porfiadas, como decía mi padre, entonces seguimos en esta cuestión y al final conocimos a una persona maravillosa que nos posibilitó y pudimos tener un espacio que fue el centro de Zacalaucán, que yo creo que fue un espacio, yo creo que uno de los espacios más importantes, y no me estoy tirando flores, sino que creo que estoy siendo súper honesta y clara, uno de los espacios más importantes de la formación, la creación y el de la danza en nuestro país. Y lo tuvimos por años, un espacio maravilloso, maravilloso. Y yo creo que ahí también se formaron, eso fue una cosa muy importante en Conce, y yo creo que es como un antes y un después del Calaucán. Wow, qué lindo testimonio también, maestra, contar esto para, no sé, yo por ejemplo no conocía toda la historia tan profunda del Calaucán y de todo esto, o sea, me imagino que todos esos bailarines que fueron formados allí están bailando y enseñando y haciendo danza en otras partes porque la danza se imprimió en sus cuerpos con tanta fuerza porque la porfía de quienes dirigían ese proyecto era grande, estaban empecinados en trabajar en la danza como fuera. Entonces, por supuesto, eso queda en el cuerpo, esas marcas del sacrificio de alguna manera queda en el cuerpo, y qué lindo escucharlo, maestra, qué lindo también escuchar tu historia, que en el fondo empezamos a hablar de danza moderna, pero necesariamente tenemos que hablar de tu historia para poder conocer ese viaje, y que además es enriquecedor, es un tesoro de la danza de Chile, francamente, creo que es tan importante poder escuchar esto. Yo quisiera preguntarte también, porque yo sé que les has hecho clases a actores, sobre todo en Concepción, hiciste clases de movimiento a actores. Te lo pregunto porque, ¿cómo es
tu vinculación con los actores o cómo ves tú a los actores en su trabajo corporal cuando te tocó formarlos? Lo pregunto porque siempre hay un poco de estos resquemores entre que, esto es teatro, esto es danza, uso mi cuerpo, pero ¿cómo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue esa experiencia? Oye, la experiencia para mí con los actores fue maravillosa. Yo, fíjate tú que vamos a hacer una clase mañana aquí al aire libre con un músico que es Aarón Concha, que trabajé yo con él por más de 14 años juntos. Éramos, imagínate la cantidad de años haciendo miles de clases al día y nos acordábamos justamente de la época en la que trabajamos en el Instituto Profesional Valle Central, que se llamaba acá en Concepción, que fue la primera, el primer espacio que se abrió para estudiar teatro profesionalmente en Concepción, ¿no? Después estuvo la Universidad del Desarrollo, que yo también estuve haciendo clases en la Universidad del Desarrollo a los actores, pero ese fue el primero. Y teníamos clases lunes, miércoles y viernes de 8:30 de la mañana a 12:30. Casi 4 horas, pero era increíble. Yo le decía a Aaron el otro día, oye, ¿cómo lo hacíamos? Tanto tiempo, que eran hartas horas, ¿no? Y todo el año, así, pum, increíble. Y mi experiencia con los chicos acá en Conce fue espectacular. O sea, yo creo que los actores, como dije anteriormente, o sea, son como muy apasionados, son como apasionados y son como, se las juegan por entero, da lo mismo el piso, el lugar, el espacio, todo, ¿me entiendes? Son muy entregados, son muy entregados. Yo tengo muy buena experiencia con ellos, se fascinaban con las clases, o sea, yo creo que a lo mejor había alguno que otro que no, que no sé, evidentemente no puedo decir 100%, pero yo creo que el 95% de los chicos que yo trabajé y me ven hasta el día de hoy y todavía que ya están todos grandes, ya están todos actores, ya están todos, y todavía me siguen diciendo profesora. Sí, pero yo le digo, ya, cortenla, pues si yo ya hace rato que dejé, no, es que profesora usted, que profesora aquí, profesora allá. Yo creo que una experiencia hermosa, muy comprometido, no sé, igual como que de repente, claro, habían cabros que me decían, a mí no me interesa bailar, yo quiero ser actor. ¿Por qué tengo que aprender a darme una vuelta en el aire, por decir algo, ¿no? ¿Por qué tengo que rodar por el suelo, pararme, ir para allá? Entonces yo decía, bueno, porque el actor hoy en día necesita su cuerpo expresivo, ya no puede ser como solamente puro texto, ¿no? ¿no? O sea, necesita una corporalidad y, y era muy increíble. Fue una buena experiencia. Y en los dos lugares, porque yo di clases en el Valle Central y después con los actores, y después en la Universidad del Desarrollo. Y excelente. Recepción, les gustaba a los chicos el movimiento, porque yo siento que la danza y el movimiento, cuando uno le da un sentido, cuando uno logra transmitir, porque eso es importante, ¿te fijas? Es súper importante, como cuando yo escucho de repente, no, que lata, porque la profesora o el profesor, no, que lata, no. Entonces yo creo que nosotros como docentes, cuando uno está ahí, uno tiene un rol sumamente importante, que es encantar al estudiante y sacarle lo mejor de él, de decirle, ¿me entiendes? Y no estar como en el lado de lo que no pudo hacer o de lo que no, todo lo contrario. Entonces, yo creo que cuando uno le da esa importancia y ese valor real a la educación, de lo que significa la transformación, porque la educación es transformación también, ¿no? En el buen sentido de la palabra, transformación para algo mejor. Entonces, cuando yo creo que uno atiende a eso y le da un sentido a lo que uno está enseñando, yo estoy convencida de que el estudiante lo recibe y se da cuenta y se siente valorado, se siente motivado, no está el juicio, no hay un juicio ahí,
¿entiendes? No hay, si está bien, si está mal, si está bonito, está feo, no tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el compromiso corporal, con el sentido del para qué, para que aprenda a conocer su cuerpo, aprenda a descubrir sus capacidades, aprenda a interesarse y a crear, porque todos somos creativos, todos necesitamos la oportunidad, la oportunidad. Entonces nosotros como docentes, ese es uno de nuestros caminos, ¿me entiendes? Y yo siempre lo he visto de esa manera. Y los estudiantes de teatro, siento que no tenían por qué ser bailarines, pero terminaban bailando y haciendo cosas increíbles, creando, haciendo unas propuestas corporales hermosas. Así que por lo tanto yo tengo excelente recuerdo de haber trabajado con los actores y me encanta trabajar con actores, me encanta trabajar con actores, porque el actor además, bueno, el bailarín ahora, el bailarín contemporáneo, entre comillas contemporáneo, el bailarín nomás, ¿para qué le vamos a ser el contemporáneo? Yo prefiero ser el bailarín hoy en día, también ha podido zafar un poco del coreógrafo, ¿no? Porque como que antes uno estaba como muy acostumbrado, ¿no es cierto?, que el coreógrafo hacía y decía, y el bailarín trataba de ejecutar de la mejor manera. Hoy en día no, porque el bailarín es creador, también es propositivo, y eso está súper bien. Pero los actores yo creo que siempre como que han sido eso, como que tienen que crear sus personajes, ¿no? Tiene que crear su personaje, tiene que crear este texto, tiene que aprenderse el texto, darle la interpretación al texto, ¿ya? Entonces, eso es muy bonito porque eran muy propositivos los actores. Los bailarines hoy en día también lo son. Qué bueno, qué lindo, maestra. Gracias por todo ese comentario al respecto y que ojalá que los actores que estén viendo este video también se atrevan con la danza, y que para mí cada día tiene tantas más similitudes con el teatro y el teatro con la danza, así todo el tiempo. Me encanta además, tú lo sabes. Maestra, tenemos, como ya vamos hacia el cierre de esta conversación, tenemos una pregunta de Nicole Bravo aquí en Zoom que nos dice que esto tiene que ver con la conversación que teníamos antes sobre la creación. Dice, es decir, que al momento de crear una coreografía, aparte de técnicas y todo el conocimiento que uno pueda tener, ¿solo se fluye? Solo se fluye. Bueno, ideal, o sea, no solo se fluye, porque para ese fluir uno tiene que realmente encontrarse y desencontrarse. Entonces, no es tan así como que la cosa sale, porque cuando uno habla de flujo o fluir, es cuando algo ya está cómodo, ¿no? Y puede transitar, como el agua que fluye en el río, ¿no? Pasa por aquí, por allá, ¿ya? Yo creo que es eso, y también hay momentos, ¿no es cierto?, en que puede a la vez también producirse ciertos momentos de pausas, ¿no? Donde uno tiene que siempre volver a reflexionar, volver a replantearse las cosas. Yo creo que hasta que el camino es largo, hasta que realmente uno dice, ok, ahí está, lo encontré, pero entre eso, digamos, y los conocimientos que uno tiene de danza o de teatro o de cierto lenguaje, de ciertas cosas, igual hay que dialogar bastante antes de lograr, digamos, el objetivo final. Yo creo que siempre uno está en una constante reflexión y revisión de lo que está haciendo, porque hasta que uno le convence algo, hay harto camino, digamos, que recorrer, pienso yo. Gracias. Y también inseguridades, Sí. Gracias, maestra, por esa respuesta. Voy a leer un poco los comentarios que tenemos en Facebook. Si alguien más quiere dejarnos alguna pregunta o algún comentario, aquí Nicole Bravo dice súper, muchas gracias. Si alguien quiere dejarlo, lo puede escribir en la conversación del chat en Zoom, por favor, o en Facebook. Aquí, por ejemplo, tenemos un comentario
de Juan Pablo Rivera, que dice: qué hermoso el trabajo de la maestra Paola Aste, es una tremenda y sus clases son maravillosas. La sensibilidad que tiene para enseñar es increíble. Gracias, maestra. Ay, yo me subo en esas palabras. Muchas Aquí gracias. Paco López, nuestro querido Paco López, dice: grande maestra Paola Aste. Saludos a Paco. Qué lindo, Paquito. Gracias a ti, Paco Precioso, tú también. Y desde nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de Danza, SINATAD, nos dejan este mensaje precioso que dice: Paola Aste, maestra indiscutida de la danza chilena, gran impulsora de la danza en Concepción y presidenta de nuestro sindicato. Muchas gracias, mi querido sindicato. Y Tania Martínez nos pone la educación transformadora y unas manitos de aplauso. Ya que aparece este saludo de Sinatat, me gustaría, antes de terminar la entrevista, maestra, preguntarte cómo ha sido tu llegada como presidenta al Sindicato de los Trabajadores de la Danza en Chile y cómo ha sido esta gestión, además en un año tan complejo. Justamente, ha sido bien complejo todo, pero mira, un trabajo increíble. Yo creo que, bueno, el sindicato tiene más de 25 años de existencia, 30 años de existencia. Nosotros tenemos una experiencia, una vivencia en todo lo que implica el trabajo sindical, un trabajo que no es menor, porque nuestra disciplina, ¿no es cierto?, los bailarines, es difícil porque no tenemos como no tenemos un reconocimiento, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que es la problemática institucional, ¿no?, a nivel país, ¿no?, como trabajadores de las artes. Entonces es muy difícil, es una situación compleja, porque todos tenemos que estar siempre trabajando de alguna manera sin contrato, sin una cosa establecida, con proyectos que tienen un tiempo determinado, y que después se acabó el proyecto o se acabó el año y quedaste ahí hasta el próximo año. Entonces el sindicato es una instancia compleja en ese sentido. Por otro lado, nosotros igual hemos estado trabajando arduamente durante todos los años con el sindicato, y ahora este año que asumimos nosotros la directiva, esta nueva directiva, claro, tocó un año complejo por la pandemia. Por otro lado, también nos ayudó como a unirnos, ¿no? Como a unirnos claro, porque cuando vivimos momentos de crisis, ¿no es cierto?, es cuando la unión hace como la fuerza, ¿no es cierto?, en estos momentos. Entonces, igual, ha sido por ese lado un trabajo muy, muy fuerte, muy profundo para lograr salir, ¿no es cierto?, de estos momentos tan complejos en los que estamos viviendo. Y es un tremendo desafío. Es un gran desafío, digamos, estar a la cabeza de un sindicato. Afortunadamente tenemos una directiva y también un comité, ¿no es cierto?, que trabajamos en conjunto para poder resolver la cantidad de necesidades que existen en general, porque no solamente nosotros como bailarines, sino que estamos también como sindicato insertos trabajando en otras agrupaciones, porque la problemática en este momento, bueno, siempre ha sido completa, pero en este momento me refiero yo con el tema de la pandemia y con el tema de los recursos y con el tema de todo el presupuesto y todo lo que está pasando en Chile con las artes, está complejo, no está fácil. Claro que sí. Sí, no está Claro que fácil, sí. pero tenemos mucha energía, tenemos mucha fuerza y estamos ahí, yo creo que sólidamente dando la pelea y estando donde tenemos que estar y sin bajar las manos. Estamos como fuertemente nosotros sintiendo también la energía de nuestro sindicato, que queremos mejores necesitamos mejorar nuestras condiciones laborales, necesitamos mejorar
tantas cosas en Chile, que nos reconozcan en primer lugar como trabajadores de la cultura, porque eso es lo que no pasa. Acá la cultura aún sigue siendo el arroz graneado, ¿ah? De alguna manera, y no puede ser, ¿ah? Porque, o sea, la cultura es todo, todo está inmerso, y las artes también, ¿me entiende? Y también gracias a las artes, ¿no? Es que como sociedad seguimos existiendo de alguna manera, vamos transmitiendo nuestras vivencias, nuestros sentimientos, lo que nos pasa, o sea, lo comunicamos, es una eterna red de comunicación. Claro que sí, maestra, y gracias por llevar esa directiva, porque gracias por estar en la presidencia de esa directiva y con ese trabajo de Sinatat. Me encanta escucharte y también estoy muy contento de poder colaborar contigo en el sindicato y de manera artística también, cuando hayas venido a MB2 o cuando has estado haciendo unas clases, etcétera. Te Bueno, agradezco mucho por este sí. tiempo. Maestra, diga, por favor. No, que yo también, es súper importante lo que me estás diciendo ahora, porque igual esta directiva nueva, en este caso, por ejemplo, claro, nosotros queremos justamente fortalecer la presencia regional, fortalecer la presencia regional, porque creemos que todo está muy centralizado. Nuestro país es un país tremendamente centralizado, ¿no? Santiago se lleva, todos sabemos que se lleva casi todo, no todo, pero casi todo, ¿no? En todo sentido, ¿no? Entonces, de esa manera es maravilloso que tú estés trabajando en el sindicato, que tenemos personas que están en la región de Magallanes, la cuarta región, ¿no es cierto? La Vamos, región claro. metropolitana, la séptima región, la sexta, o sea, eso también ha sido muy enriquecedor de nuestro sindicato nacional, ¿ah? Que tengamos representatividad para poder resolver también o enterarnos y compartir, ¿no? Todo lo que sucede en nuestro largo país. Así es. Maestra, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Quedan unos saludos de Carola Fica, que tomó clases contigo en Concepción y te manda cariños. También Eduardo Ibacache desde nuestro Facebook. Y a todos y todas quienes nos han escuchado, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, maestra Paola. Les cuento solamente que el próximo lunes, que es 30 de noviembre, tenemos otra entrevista más de prácticas corporales con Pau Arán, quien es bailarín del Tanztheater Wuppertal Pinabausch, quien es español y quien ha estado ahí durante 15 años y también va a hablar con nosotros sobre danza, teatro y esta estética particular. Entonces, no se lo pierdan, sigan conectados con nosotros. Maestra Paola, como siempre, mi cariño, respeto. Nos veremos pronto, ojalá. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ti también y a todos los que estuvieron. Gracias, que les vaya súper bien. Besito. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.